sábado para todos, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Casi que podríamos decir que el próximo lunes arranca el año para los uruguayos. Hoy tenemos un programa muy especial. Hace algunos días se celebró el Día Mundial del Autismo y hoy queremos compartirte una historia de vida conmovedora. Estos son los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica todo sobre el hígado graso, qué es, por qué se produce y cómo se trata. Hablamos de la actividad física durante el climaterio. Y nos visita Antonio Ripoll, conductor de Bichero, la primera serie pensada para personas con trastornos del espectro autista. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y momento de saludar a la querida doctora Rey. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos temas tan diversos en Saber Vivir y me encanta porque yo he conocido varios casos. El diagnóstico de hígado graso. Claro que sí. Es bastante más frecuente de lo que uno cree. Es muy frecuente y vamos a ver ahora. Pero a mí me gusta como docente empezar por el principio. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué está el hígado? ¿Para qué está el hígado? Y cada vez que uno estudia un órgano, ve la maravilla de cómo actúan y cómo es la perfección. El hígado es un órgano que está ubicado, como todos sabemos, del lado derecho, por debajo del diafragma, y se han descrito más de 500 funciones que tiene el hígado. Dentro de ellas, una importante es la producción de la bilis que se encarga del metabolismo de las grasas, fundamentalmente. Pero también el hígado forma proteínas plasmáticas que van por la sangre, es depósito de vitaminas, de minerales, actúa en el proceso de metabolización de sustancias, de fármacos, de hormonas, del alcohol, lo metaboliza, es como si fuera un procesador para que sustancias tóxicas sigan el camino que tienen que seguir y las sustancias que sirven se queden en nuestro organismo. Es como un depurador, podríamos decir. Una de las tantas funciones que tiene es la de depuración. Importante entonces. Pero las noxas más importantes o lo que produce un daño y que todos conocemos del hígado es el alcohol, es por todos conocidos, las hepatitis, pero hoy vamos a hablar de lo que es el hígado graso. El hígado graso es, por definición, el depósito de grasa en los hepatocitos, que son las células que forman el hígado. Este hígado graso tiene una prevalencia, vos decías es muy común, hasta entre un 25 y un 30% de la población adulta es portadora de hígado graso. Estamos hablando de una población muy importante. Acá vemos en imagen, Soledad, lo que es un hígado normal, de conformación normal, y la imagen de lo que es un hígado graso, que se caracteriza por depósito de grasa. Ese depósito de grasa puede actuar tener una diferente evolución. No producir nada y tener una evolución benigna, o producir inflamación y producir lo que se llama una esteatohepatitis, una inflamación del hígado persistente que puede llegar incluso a la cirrosis. Y eso se ve, esta esteatohepatitis, en un 2 a 3% de los hígados grasos. Si yo te digo 2 a 3% es un número relativamente bajo, pero si te digo que hasta un 30% de la población puede tener una esteatosis hepática, estamos hablando de un número importante y creciente de personas. Tanto es así que el hígado graso se ha convertido en una de las principales causas de hepatopatías crónicas y una de las principales causas de indicación de trasplante hepático. Es muy importante poder definir quién va a tener una evolución adecuada, o sea, quién no va a tener una lesión por el hígado graso, aquel que va a evolucionar a la inflamación y a la hepatitis. ¿De qué va a depender? Eso va a depender de... no hay una causa estudiada, entonces lo que tenemos que hacer es un seguimiento. ¿Por qué se produce el hígado graso? ¿Por qué ha aumentado tanto la prevalencia de hígado graso? Porque la patogenia está vinculada a las grandes epidemias que estamos teniendo, que le hemos hablado mucho acá. Diabetes, obesidad. Exactamente, diabetes, obesidad, hiperinsulinismo, síndrome metabólico. Entonces, al aumentar la frecuencia de ellos, aumenta la frecuencia de hígado graso. No necesariamente las personas con sobrepeso u obesidad
van a tener hígado graso y sin embargo hay personas quizás sin tanto sobrepeso que igual lo pueden tener. hacer. Exactamente. Y muchas veces una vez que reciben el diagnóstico comienzan con un plan de alimentación bastante estricto. ¿Por ahí pasa el tratamiento? Bueno, esos por lo menos, tratamientos que se hablaron mucho de depuración, de limpieza, eso no está demostrado. Lo que está demostrado sí que esto es muy importante. Cuando hay una inflamación, esa inflamación puede ser reversible. Y ahí está lo importante, que si nosotros logramos cambios de hábitos, que es por donde va el tratamiento, disminución de peso, control de la glicemia, actividad física, lo que decimos siempre, pero si logramos esos cambios de hábitos, ese hígado inflamado puede volver a un hígado con grasa, pero sin inflamación. Y no evoluciona a la inflamación, cicatrices y cirrosis, que es la evolución que no queremos tener. Y no tener. estamos hablando de personas necesariamente que tampoco sean consumidoras de alcohol necesariamente, no, ¿verdad? Acá estamos hablando específicamente para la definición, tiene que estar excluido el alcohol como causa. O sea, no son personas Perfecto. que tomen alcohol. Y otra cosa que también podríamos decir es que puede ocurrir además a edades bastante tempranas. Tal cual, a edades tempranas y que es asintomático. El paciente muchas veces no tiene síntomas y en un estudio, ya sea o una ecografía abdominal o un estudio de sangre en el cual le miden las funciones hepáticas, se le encuentra un aumento de las enzimas hepáticas y ahí empieza la búsqueda de por qué hay esa inflamación y es ahí que se diagnostica. El seguimiento es con anatomía, o sea, mirando con ecografías y el seguimiento con la función hepática. El tratamiento, como dijimos, es evitar las noxas, evitar el alcohol, evitar fármacos que afecten el hígado, disminuir de peso, control del colesterol y una vida activa. Eso es lo fundamental. Y con eso podemos retroceder esa inflamación y evitar la cirrosis, que en este caso puede ser hasta causa de trasplante hepático. Clarísimo, doctora Así que Rey, es como súper siempre. importante. Y sobre todo cuando usted insiste que hay cosas que dependen de nosotros y ahí nosotros entonces tenemos ese poder de poder, justamente, valga la redundancia, revertir síntomas, enfermedades y demás. Así que cuando tenemos el poder, tenemos que aprovecharlo. Vamos a ir a otros temas. Y a propósito de la doctora Rey, hoy en su consultorio nos responde una pregunta que podemos decir es siempre frecuente y todos los años se repite. La gente quiere saber si el asma se cura. ¿Se cura el asma? ¿Qué dice la doctora Rey? ¿El asma se cura? Actualmente no existe una cura para el asma, pero sí es posible una vida libre de síntomas. Hasta un 70% de las personas con asma creen tener un manejo de la enfermedad cuando en realidad no es así. Si presentan síntomas nocturnos, necesidad de uso frecuente de inhaladores o limitación en sus actividades, correr, caminar, su asma no está bien controlada y hay que ajustar el tratamiento. La base del tratamiento del asma es la medicación inhalada. La mayoría de las personas con asma necesitan dos tipos de medicamentos. Los preventivos contienen corticoides inhalados. Se utilizan para reducir la inflamación de la vía aérea, controlar los síntomas y reducir el riesgo futuro de exacerbaciones y la disminución de la función pulmonar. El otro tipo de medicamentos son los de alivio rápido, como el salbutamol o el fenoterol, que actúan sobre los síntomas agudos. Es muy habitual que los pacientes basen su tratamiento exclusivamente en este tipo de fármacos, los de acción rápida, ya que presentan una mejoría tras su administración y les hace pensar que no necesitan de ningún otro tratamiento. Sin embargo, se sabe que con la administración diaria de estos broncodilatadores no se consigue mejorar la enfermedad a largo plazo. Estos abren el bronquio, pero por un periodo de tiempo muy cortito, unas horas, y no desinflaman. Por eso, a partir del 2019, se recomienda que siempre estén acompañados de corticoides inhalados, cuando los síntomas aparecen más frecuentemente que 1 o 2 veces por semana. Así que si tenés asma, revisá con tu médico el tratamiento que estás recibiendo.
presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y continuamos en Saber Vivir Mejor, y tanto que insistimos en el ejercicio físico, en la actividad física, bueno, vamos a dar algunos tips bien interesantes, especialmente para aquellas mujeres que están atravesando el climaterio. Realmente se pueden mejorar un montón de síntomas a través de la actividad física. Hoy nos acompaña una entrenadora que nos va a dar esos tips que estamos necesitando para esa etapa de la vida. Muy bienvenida, Camila Fiandra, a Saber Vivir Mejor. ¿Cómo estás? Es un placer recibirte. Muchas gracias. Ya te viniste para entrenar. Te veo pronto para entrenar. Tendría que haber traído la próxima. Un vestuario más adecuado, pero de todos modos me interesa y mucho lo que tenés para decir, sobre todo para aquellas mujeres que decíamos recién están atravesando el climaterio, y por qué el ejercicio físico puede contribuir a mejorar todos los síntomas en general típicos de esa etapa de la vida. Sí, considero también que estaría bueno hacer énfasis en la importancia del ejercicio físico como la clave de la salud, ¿no? Totalmente, como forma de vida, exacto, no importa la edad. Exacto. Sin duda. Llegar a esa etapa en la que las mujeres quizás tenemos que transitar algo que nos afecta mucho en nuestro diario vivir, previniendo de alguna forma y llegando allí de mejor manera, anímicamente, y acompañar ese proceso. Exacto. El ejercicio es muy beneficioso en todos sus aspectos, no solamente porque nos ayuda en el estado de ánimo, por ahí en canalizar un buen día o un mal día, en trabajar un poco la seguridad, en cómo podemos afrontar algunas cosas que nos llevan quizás... Sí, el estrés, las preocupaciones, todo el tema anímico. ¿Cuántas cosas a veces resolvemos con un poco de ejercicio que después nos alivian y nos hacen sentir mejor? Hasta dormir mejor, por decir algo. Capaz que estaría bueno a veces cambiar el foco de qué hacer. Creo que lo que se ve mucho es que le ponemos como mucha exigencia a lo que es el ejercicio físico. Quizás nos centramos en que hay que hacer como o una cantidad de horas, o una cantidad de tiempo, o una frecuencia semanal. Quizás como aceptar en lo que podemos hacer, trabajar en eso, decir, bueno, hoy puedo media horita, pasado mañana puedo una horita, qué es lo que me gusta más, qué es lo que me gusta menos. Quizás hay gente que le gusta más caminar, hay otra gente que le gusta más trotar, hay gente que necesita un grupo, porque necesita el estímulo, porque necesita sentirse acompañada, porque necesita que la acompañen, que la motiven, obvio, eso, que no puede sola. Hay gente con más voluntad, con menos voluntad. Gente que entrena en su casa también. Exacto. Después de la pandemia fue una de las cosas que quedó también de esa experiencia. Exacto. Pero bueno, la cuestión es hacer lo que se pueda, pero hacer. Exacto, sabiendo que en esa etapa hay muchos cambios hormonales, ¿no? ¿Verdad? Y que eso lleva a que nos cambie desde la calidad del sueño, el tema de la densidad ósea, lo que pasa con que puede afectar toda la parte de los huesos, los cambios de humor, bueno, pero la ahí depresión. Escuché mucho que las mujeres, cuando estamos en la etapa del climaterio, el levantamiento de pesas, más allá de que aceptamos que hagan cualquier actividad física que les guste, es bienvenida. Sí. Aunque sea un peso, ¿verdad?, acorde a nuestra capacidad, a nuestro entrenamiento. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué es importante después de los 40, por decirlo así, las mujeres empezar a usar un poco de peso, hacer fuerza, ejercicios de fuerza? ¿En qué nos puede ayudar? El tema del peso es importante, te diría, desde que somos chicos. Es verdad, y ahora hasta en la adolescencia recomiendan. Es más, se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque va un poco de la mano también con el tema de la densidad ósea, la fijación del calcio y hacer de que toda la estructura esquelética sea mejor, más fuerte y ayude a llegar a ese momento y a ese proceso en el que toda la parte hormonal empieza a cambiar y a modificar, a que nosotros tengamos un sostén y todo un núcleo mejor armado. Bien. Por eso es la importancia. Por eso también la importancia de que tomemos conciencia de lo importante que es, a veces como padres, educadores, tíos, primos, hermanos, de transmitir ese mensaje a los más chicos, ¿no? Como de motivar a que se muevan, a que hagan ejercicio, a que no le tengan miedo al peso, a que se informen, a que busquen gente que realmente sepa, que los acompañe. Es muy linda la etapa del adolescente con la fuerza, donde ves que gana su seguridad, gana su lugar, empiezan a ver que el cuerpo les cambia, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo creo que pasa con la mujer, que llega a esa etapa en donde por ahí
hay un montón de aspectos que en ella está modificando, pero también puede tener otro montón que puede modificar positivamente, que puede acompañar ese proceso de una forma positiva y que no sea todo como tan hacia Camila, atrás. entonces el mensaje, porque vos decías, yo no quiero insistir en una frecuencia, en una cantidad de series, en algún tipo de ejercicio específico. Quiero que las mujeres se muevan en la etapa del climaterio, que empiecen a recuperar seguridad y confianza en una etapa donde hay muchos cambios en todo sentido. Entonces, ¿cuál es el consejo para aquella mujer que tiene ganas, sí, de empezar a sentirse activa, viva, plena? Porque el climaterio no es impedimento, ¿verdad?, para sentir esa plenitud. Creo que lo primero y fundamental es saber pedir ayuda. Ir a un lugar donde vos puedas decir, me gustaría empezar. Y hay gente, lo que te digo, hay gente que tiene voluntad y hay gente que no. Pero por sobre todas las cosas, poder decir, bueno, quiero arrancar. Para mí es importante que me motives o que no me motives, porque eso cambia mucho según la persona. Totalmente. Y después encontrar a alguien en quien vos te puedas agarrar y que te Nos y que quedamos te lleve. con ese tip, Camila, la atención personalizada, ir a un lugar, buscar una persona que pueda ayudarnos a organizarnos el ejercicio, a ir acompañando la evolución y la motivación, que es tan importante. Ha sido un placer recibirte, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y quiero hacerles una recomendación. Con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además podés sumar puntos que luego podés usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale $1, podés adherirte ahora en tarjetasanroque.com.uy y comenzar a disfrutar de todos sus beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y continuamos con buenas recomendaciones, porque ¿sabías que dejar pasar pequeños problemas de visión puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos? Hay que controlar la salud ocular, es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. Por lo tanto, te quiero recomendar en Oftalmovisión un staff de 12 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Comunícate con Oftalmovisión y agenda tu consulta en 24 horas. Y para aprender más, justamente hoy nos acompaña la doctora Elisa Blanco, un tema fundamental que es la principal causa de ceguera. Vamos a hablar de glaucoma y ya está la doctora acompañando a la doctora Elisa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ya veo que se estuvieron poniendo un poco al día. Claro que sí, porque es nuevamente el día de... Qué importante el día de cada patología, ¿no? Pero nos hace tomar conciencia y poder explicar la enfermedad para poder prevenir. Ahora fue el día de glaucoma, ¿no? Exacto, el 12 de marzo fue el Día Mundial de Glaucoma y la semana siguiente el Día Semana Mundial de Glaucoma, una iniciativa de la Organización Mundial. Que trata de jerarquizar lo que es esta enfermedad, que como bien decían es la principal causa de ceguera en el mundo y en nuestro país, por supuesto. Digo, ¿por qué insistimos tanto? Justamente porque es la principal razón por la que las personas se quedan ciegas en nuestro país, con la implicancia que tiene para la persona, para la familia, para el entorno y para toda la sociedad, ¿no? Elisa, una de las cosas que además más me llama la atención siempre que hablamos de glaucoma, no solo estamos hablando de la principal causa de ceguera irreversible, además, irreversible, sino que muchas veces es asintomática. Sí. Podemos no estar siendo conscientes de la evolución del glaucoma. Entonces, ¿por dónde empezamos a tratar esta enfermedad? Y con la importancia que tiene. ¿A qué edad empiezan los controles? ¿Qué nos puedes decir de lo que es el proceso? La enorme mayoría de los pacientes con glaucomas no tienen ningún síntoma, ninguno. Es decir, ese mito de que se te pone el ojo rojo, que tenés dolor, existe una forma muy particular que es el glaucoma agudo, que es una entidad muy precisa, que sí da mucho dolor, da mucho enrojecimiento y síntomas, pero es la única. La enorme mayoría de las veces la persona no se da cuenta. Pero entonces el glaucoma agudo es poco frecuente, ¿no? Sí, afortunadamente sí, es de las formas menos frecuentes y en realidad es la menos peligrosa porque las molestias que provocan son tales que las personas siempre van a tratar de buscar una De ir a un solución. oftalmólogo, Exacto. claro. La otra forma es la más peligrosa, la que no da síntomas, la que va haciendo su trabajo lentamente, va avanzando, la persona no se da cuenta y es lo que va progresivamente llegando a una disminución de visión hasta la ceguera, ¿verdad? Ahora, vos decías algo bien interesante, que la persona no se da cuenta, pero que a veces el comentario es, estoy cada vez más torpe, y en realidad es que va perdiendo ese campo Exacto. visual, por ejemplo, no sé... Exactamente.
como esto generalmente se da en la tercera edad, hay excepciones por supuesto, pero lo más frecuente que se da en la tercera edad, se asocia a que por el propio envejecimiento la persona está más torpe, está menos hábil. Entonces me dicen, no me puedo servir un vaso de agua, le erro el vaso de agua, o se queman cebando mate porque le erran a donde tiene que embocar el agua, digamos. Claro. O se chocan con los marcos de las puertas porque en realidad tiene una disminución de campo visual lateral y se golpean, o se golpean con las mesitas, o les cuesta bajar un escalón porque no tienen el campo visual inferior o el cordón de la vereda. En Claro, el porque celular... se va perdiendo eso, el campo visual. En el celular, que es algo tan frecuente, ¿hay algún cambio que ellos te relaten? En o el celular no? es más difícil de notarlo, porque como lo último que enfocan. se pierde es lo central. Claro, uno busca instintivamente por el sector de campo visual donde ve y lo pone ahí. Claro, así El que asunto es lo que más uno no puede mover. en el entorno, en el Exacto. medio ambiente. Qué interesante Bueno, ¿y eso. cuál es el siguiente paso? Una vez que pueden aparecer por lo menos dudas, Ujú. ¿qué hacer con Lo que el nosotros tema siempre del recomendamos tratamiento? es el control con el oftalmólogo. Es la única situación, la única instancia en la cual se puede detectar esta patología la enorme mayoría de las veces. Porque a lo que no da síntoma, cuando la persona, por ejemplo, se va a cambiar los lentes o la persona acude por una revisión, ahí es cuando el oftalmólogo, tomando la presión, viendo el fondo de ojo, viendo la gonioscopía, es cuando puede hacer el diagnóstico o sospechar que la persona puede tener la enfermedad y pedir estudios complementarios. Siempre la consulta con oftalmólogo debe llevar el control de la presión, ¿no, verdad? Sí, eso es lo recomendado, por eso supuesto. Eso es lo es una recomendado. buena práctica. Es lo recomendado. Es lo recomendado. Sí. ¿Y los casos de glaucoma qué frecuencia tienen? Por ejemplo, en el grupo de los adultos mayores. Ujú. En realidad se supone que se calcula que entre un 3 a un 5% de la población mundial tiene glaucoma, es decir, lo mismo para el Uruguay. Es decir, eso no es tampoco pensando en las consecuencias que puede tener la enfermedad, ¿no? Y el Bien. tratamiento, siempre decimos, es fácil, ¿no? Porque son gotas dentro de Sí. todos. El tratamiento lo primero que tenemos que insistir es que el tratamiento es individualizado. Es decir, no hay dos personas iguales y no hay dos ojos iguales. Aunque los dos ojos sean de la misma persona, pueden necesitar tratamiento distinto, responder a tratamientos diferentes o estar en una etapa distinta de la misma enfermedad. Entonces, si vemos que los dos ojos de una misma persona pueden ser distintos, acá no aplica a mi vecina le funciona tal cosa o a mi tío o a mi abuela. Es decir, esto es para cada persona y para cada ojo por separado. Entonces, el tratamiento con el que siempre hemos iniciado tradicionalmente es con las gotas. Actualmente cada vez más a nivel mundial se está iniciando con el tratamiento láser para las personas que son aptas, no sirve para todos, como dije, tienen que ser personas con el ángulo abierto, bueno, un montón de cosas que el oftalmólogo va a determinar si se puede aplicar o no. Y bueno, después ya en etapas más avanzadas que necesitamos, digamos, conductas más agresivas, la cirugía. Perfecto. Las gotas, yo acá quiero hacer hincapié, cualquier persona que nos esté escuchando que se ponga gotas para glaucoma sabe lo que son los efectos secundarios de las gotas. ¿Okay? Yo siempre le digo a los pacientes, no es agüita lo que yo te estoy dando, ¿okay? Es medicación y es medicación que tiene efectos secundarios generalmente a nivel local, a veces a nivel corporal, a nivel sistémico, pero generalmente a nivel local. Entonces, dan ojo rojo, dan sensación de arenilla, dan sensación de tierrita, ardor, sensación de ojo seco, lagrimeo, en fin, un montón de complicaciones que uno dice, bueno, no son tan graves, pero vivir día a día con eso no es fácil. Imagínense cuando tenemos una conjuntivitis, que son síntomas medio similares a lo que yo estoy describiendo, una semana uno se vuelve loco, imagínense el resto de la vida con esto. Porque esto es una patología crónica. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que hay otras opciones. Perfecto. Es decir, existen tratamientos, por ejemplo, láser, que pueden suplantar en algunos casos el efecto de la gota. No es para todo el mundo, pero que busquen ayuda, porque hay formas de vivir mejor. Qué importante saber que por lo menos hay alternativas. Muchísimas gracias, Elisa. doctora. Muy Gracias clara. a ustedes. Bueno, y a propósito de la importancia de cuidar la salud ocular, toma en cuenta esta recomendación, porque tenés que aprovechar esta promo de Óptica Brioso, que termina en unos días nada más. Hasta 20% de descuento en armazones y lentes de visión simple. Sí, 20% de descuento con la mejor garantía y los mejores profesionales a tu disposición. Visítalos en los locales de Montevideo y Ciudad de Canelones. En Óptica Brioso también es una óptica que cambia la óptica de tu vida. Muchísimas gracias, Brioso. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, una historia apasionante, la de Antonio Ripoll, conductor de un documental que se acaba de estrenar en National Geographic y que tiene que ver además con ser el primer documental inclusivo para aquellas personas con TEA. Muy interesante, no te lo pierdas, ya regresamos. Presenta Clínica Sande,
Abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. Ya estamos con el doctor Leonardo Sande, que nos va a hablar hoy del síndrome de atracones. Levanten la mano quien no ha tenido el síndrome alguna vez. Pero bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenido. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Esto de los atracones, a ver, vamos a explicarlo mejor, porque todos podemos tener un momento de ansiedad que puede traducirse, ¿verdad?, en un atracón. Pero cuando hablamos ya de síndrome de atracones, ¿a qué nos referimos? Claro, comer de más, vamos a ver eso, porque el síndrome por atracón o trastorno del atracón ya es un trastorno de la alimentación. Se define como un trastorno de la alimentación en el cual una persona consume gran cantidad de alimentos en un breve periodo de tiempo. Y es un trastorno de alimentación más como es la anorexia y la bulimia, y de hecho es tan frecuente como ese trastorno. Pero un trastorno que se habla mucho y realmente es muy siliente, casi no se habla de este trastorno, ¿no? Y no había escuchado, ¿sabes? Había, por supuesto que identificó la bulimia y la anorexia y no sabía que además como una tercera categoría el trastorno por atracón. Y es bastante razonable que de este trastorno se hable poco, porque en el DSM-4, que es el manual de patología psiquiátrica, todavía no se definía como una enfermedad. Creo que en los 90 todo fue anorexia y bulimia y nadie habló de este tipo de trastorno. Y también porque las manifestaciones físicas son menos evidentes, porque generalmente los signos de desnutrición en la anorexia y la bulimia se observan, o un familiar o un compañero de trabajo puede observar a alguien provocándose el vómito, porque es una diferencia fundamental, por ejemplo, con los pacientes con bulimia. Claro. Es una gran ingesta de comida en poco periodo de tiempo, pero no compensan con el vómito. Y un dato que no quiero dejar de decir es el trastorno de la conducta de alimentación más frecuente en pacientes con obesidad. Y eso es importantísimo, porque vamos a adelantar algo en la terapéutica. Si nosotros tenemos que diagnosticar si un paciente con obesidad y sobrepeso además tiene un trastorno por atracón, porque una dieta restrictiva va a ser horrible y lo va a dejar en un lugar muy incómodo. Claro. Pero bueno. Ahora, explícanos un poco más la situación, ¿no? Exacto, las características. Cuando uno tiene este síndrome por atracón o de atracones, ¿qué implica? ¿Que eso es todos los días? O sea, ¿implica una determinada frecuencia, un sentimiento de culpa? Digamos, ¿cómo es el proceso para la persona, ¿no? Para diferenciar bien de que no es comer de más. O sea, un día comemos un poco más de pizza. No es un día que hay un desliz o... Primero tiene que tener un criterio temporal. Tiene que haber 1 o 2 atracones, por lo menos por semana, por más de 3 meses. Y como dijimos, es consumir una gran cantidad de alimentos en poco periodo. Segundo importante, acá no importa la calidad de la comida. No es como el hambre emocional, quiero chocolate, quiero. A veces las personas planifican el atracón, van al súper, compran snacks, pero a veces el atracón se hace con lo que hay en la casa, con galleta de arroz, con arroz blanco, polenta, pan, con lo que sea. Ajá. Relatos entre mis pacientes millones. O sea, no importa, lo importa que sea mucho. No es selectivo, es voraz. Una vez que desencadena el consumo, no pueden parar. Hay ciertas características de la personalidad que pueden definir una persona o por lo menos predispone. Por ejemplo, las personas muy estructuradas, muy obsesivas. Lo que te digo también es que si bien ellos no compensan con el vómito como en la bulimia, es muy frecuente que las personas pasen largos periodos de ayuno compensando, o todo el día agua, manzana verde, y cuando prueban el primer alimento, como son personalidades muy estructuradas, no pueden controlarlo y hacen el atracón. Y muy importante, el atracón siempre se hace a escondidas. La persona tiene mucha culpa de tener este trastorno, por eso no se habla y la gente no pide ayuda. A nosotros nos sorprende a veces en los grupos, cuando trabajamos con los psicólogos, decimos, ¿nunca hablaste con tu terapeuta que te des atracones? La gente pasa muy mal por este acto de comerse todo el pan que encontró en la casa. Lo observamos, lo que pasa como es un trastorno que no se habla mucho, se guarda en silencio. ¿Crees que hay alguna emoción específica en general como denominador o disparador común? Tantas como personas existan. Claro. La cuestión es que siempre que atrás, si una persona definimos y diagnosticamos un trastorno por atracón, algo más hay. O está deprimida o por lo menos está ansiosa y siempre va a tener un disparador. Peligroso con el atracón se automatiza. Por ejemplo, relatos. El viernes, doctor, yo estoy solo o sola porque mi pareja se va y es el día que aprovechan a hacer el atracón. Generalmente esto no se confiesa a la pareja ni nada. Después no necesita una emoción de angustia o abandono. Los viernes es día de atracón, empiezan a disparar el consumo de alimento y realmente no pueden parar. Bien. Esto es importante decirlo porque seguro hoy debe haber mucha gente que debe estar diciendo, pucha,
no soy culpable de esto, no soy alguien que voy al súper a hacer atracón. Y visibilizarlo como algo que está e incluso hasta identificado para los profesionales y que por lo tanto puede conversarse, puede tratarse. Pueden recibir ayuda. Yo Exacto. no quiero dejar de decir que el trastorno por atracón, y seguro no tenemos tiempo, además del tratamiento psicológico, tiene el conductual, y en el conductual y en nutricional es importante que estos pacientes necesitan estructura. Y hay que pesquisarlo porque si yo un paciente con obesidad y atracón lo someto a una dieta estricta, estoy haciendo lo que hacen ellos habitualmente. Claro. Restringirse y va a venir el atracón. Ojo a los profesionales, pesquisar que atrás de un paciente con obesidad no tenga un trastorno por atracón, porque esos pacientes no son para planes restrictivos. Muy importante lo que acabas de decir, visibilizarlo, hablarlo. Siempre estamos acá para romper tabúes y sobre todo cuando uno está tratándose con un profesional de su confianza, no olvidar mencionar estas situaciones más allá de lo que nos genera a nivel personal, porque puede haber siempre una solución para tratarlo. Gracias, Sande, como siempre un verdadero placer. Y ahora nosotros queremos ir a otro segmento del programa, no sin antes recomendarles a nuestros amigos de heladería Los Trovadores. Siempre nos están sorprendiendo con cosas nuevas. Y esta novedad del mes, que a mí me encanta, tiene que ver con los cucuruchos aptos para diabéticos, para que puedas disfrutar de tu helado completo y todo 100% sin azúcar. Además, podés hacer tu pedido por WhatsApp al 098-388-553. Vos podés elegir los sabores que más te gustan, te los llevan hasta la puerta de tu casa y también tenés un descuento, atención, de un 15% y automáticamente estás sumando puntos que luego podés cambiar por más helado, claro que sí, porque cada helado es un momento de disfrute. En Los Trovadores tienen siempre helados para todos los gustos. Y ahora sí nos vamos a ir al living, a una historia de vida muy particular, la de Antonio Ripoll, que acaba de conducir y protagonizar un documental inclusivo que fue estrenado a través de National Geographic, nada más y nada menos. Cuando digo inclusivo me refiero a las personas con algún trastorno del espectro autismo que van a poder consumir este documental de manera segura. Ya lo vamos a ir explicando con Antonio, que nos va a contar su historia, cuando fue diagnosticado con síndrome de Asperger, y además nos va a relatar lo que fue la aventura para él de realizar su pasión y protagonizarla a través de este documental. ¿Quieren ver una partecita de Bicheros? Véanlo. Hola, yo soy Antonio Ripoll y te quiero invitar a esta aventura en la que buscaré fotografiar algunos de los animales que más me apasionan. ¡Magnífico animal! Durante mi niñez fui incomprendido y a veces también hasta víctima de bullying. Pero un día, sin saberlo, encontré en la naturaleza una forma de conectarme con el mundo que me permitió relacionarme mejor con los demás. Este es el cráneo de un mono macho. ¡Wow! ¡Exquisita pieza! ¡Ah, miren, hay una iguana también! ¡Es el macho adulto de iguana común o iguana verde! ¿Y si le añadimos un desafío extra a nuestra aventura? Por eso te invito a ser parte de Bichero, donde buscaremos los ejemplares más fascinantes de Latinoamérica y aprenderemos de las características que pueden ayudarnos a convivir mejor. Simplemente no hay obstáculos que no se puedan superar. ¡Ay, ya me sé! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánto entusiasmo! ¿Cuánto vamos a aprender de la mano de Antonio? Bienvenido. Alejandra, Soledad, es un gustazo estar acá con ustedes y de corazón les agradezco la invitación. Me encanta cómo transmitís, la pasión que le ponés a esta vocación que descubriste, ¿verdad? Esto de ser bichero. Me imagino que todo parte de alguna historia, de alguna anécdota con algún animal, con algo. Por supuesto. Y desató la pasión. Todo comienza en como alguna bichero? parte. Sí, antes que cualquier cosa. Antes que ser un genio, una figura pública, un sabelotodo, antes que ser alguien que se graduó con el título de guardaparques y el de técnico en conservación de los recursos naturales del Auto Rayanes,
como estoy más especializado que aquellos que por lo general tienen estos títulos y trabajan pues con los laburos que tales títulos obviamente te permiten conseguir, antes que todo eso, yo solo soy Antonio Ripoll, un simple bichero que quiere devolver un favor, nada más y nada menos. Que es el conocimiento que tiene sobre toda la especie, fauna y flora autóctona, y además ha viajado por varios países para hacer este documental. Ahora, hablamos de algo muy importante, Antonio, que es que este documental tiene una característica especial, que está especialmente pensado para personas con TEA, ¿verdad? Con Así es. algún trastorno del espectro autista, porque les va a dar con seguridad en su consumo y un montón de otras características que me gustaría que nos los pudieras explicar de por qué la importancia de las características que presenta este documental. Mira, ya la palabra de espectro te deja más o menos claro una pista ya muy importante de exactamente por qué es tan importante lo que se está haciendo, tanto en esta serie documental como el trabajo en general que hace la productora detrás de ella. Hay distintos niveles de autismo, distintos grados de sensibilidad. Yo por mi parte, por suerte, digamos que la saqué barata, porque soy capaz de, pues, consumir el contenido que consumen la mayoría, excepto películas de terror, pero por suerte... Yo tampoco. Exacto, bueno, bienvenidas a bordo del barco. Mira, en muchos casos... algo que escuché una vez, que cuando lo escuché pensé, pero este tipo tiene el blanco. Cuando mucha gente está dentro del espectro autista, se podría decir que no tienen ciertos filtros que les permiten pues no verse sobreestimulados con ciertas cosas como son ciertos colores, ciertas acciones, Clarísimo. ciertas formas de hablar, ciertos sonidos, ¿no? De ahí que hay mucha gente que dentro del espectro que no tiene la suerte que yo tuve, por ejemplo. Claro. Que ciertas cosas pueden llevar a cabo una sobrecarga sensorial. Exactamente. Que Terminen generando episodios de ansiedad, de nervios, que terminan pues una experiencia que por lo general se busca que la gente pueda disfrutar, genera el opuesto contrario. Clarísimo. Ahí Antonio, es donde entra clarísimo. fusión y todas las cosas que hemos estado haciendo, sobre todo las psicopedagogas, psicomotricistas, fonoaudiólogas, Todos los que han del colaborado equipo con que el han proyecto. construido una especie de manual para nosotros, para poder saber qué hacer durante todo el proceso de principio a fin, durante Excelente. la organización, durante la selección de la música, la edición de los colores, qué decir yo en el lugar donde estamos rodando y viajando. Siempre tenemos durante el rodaje a una especialista en todas estas cosas para decirme, por ejemplo, que esto no lo puedo decir porque no lo van a entender, Claro. para asegurarnos de producir algo que sea 100% seguro y disfrutable para público generalizado. Qué Esté maravilla todo lo que dentro del estás espectro diciendo. o no. Estamos hablando de una serie uruguaya con todas estas características. A mí me emociona. Pero yo vi Estrenada en National Geographic, estos filmada primeros en distintos capítulos, países. fue maravilloso, hermoso. Solo dos. Los dos primeros. Nos faltan 8 más todavía. Sin duda. Que- Contanos tu historia, Antonio. ¿Cómo a ti te diagnostican a los 4 años. Es un error muy común que surgió, eso de Sí. hecho es un error muy común que A ver. surgió por culpa mía, de hecho. A ver. No me lo diagnosticaron a los 4, me lo confirmaron, porque ya se venía sospechando desde hace un par de años, creo yo. Claro. No Que es ya fácil, a partir ¿verdad?, de llegar al los 2 años diagnóstico. mis padres empezaban a notar, ¿no? Que tenía hipersensibilidad a ciertas frecuencias de sonido, no podía mirar a la gente a los ojos y de hecho hoy en día también a veces se me hace algo complicado. Solo por citar algunos ejemplos, obviamente no tengo tanta conciencia de eso porque, a ver, el día que alguien tenga memoria de aquello que ocurrió de los 4 para atrás, va a ser la primera persona en la historia en tener 300 de IQ. O, o como dice el meme, 200.000 o 2.000 de IQ. Claro, Absolutamente. Pero mira, pues básicamente
A partir de los 4 fue que me lo diagnosticaron, pero creo que no me lo revelaron hasta que tenía recién 10 o 11 más o menos. Ajá. ¿Cómo fue tu infancia? No fue fácil, no fue nada fácil, al menos dentro del hábito educativo. Claro. En la parte familiar, perfectamente normal y feliz, ya que ¿Cómo al final está y al formada cabo, tu familia? ¿Eh? ¿Cómo está formada tu familia? Está formada por mis padres y mi hermana y mi hermano mayores. Así que técnicamente, si bien soy el más alto de la familia, haga lo que haga, nunca voy a escapar a mi destino de ser el hermanito bebé. ¿Y con ellos has tenido apoyo? ¿Te han acompañado en todo este proceso enorme que has hecho? Decir que solo he tenido apoyo de su parte sería una falta de respeto y casi que se sentiría como una bofetada en la cara para ellos. Les debo mi vida a esas cuatro gemas que serán irreemplazables en mi vida. Así que, sobre todo teniendo en cuenta que, pues, fuera de mi familia, mi vida social era casi que inexistente. Claro. Era prácticamente una batalla constante para proteger mi propia salud mental. Estaba constantemente siendo acosado verbalmente, físicamente, por niños, niñas, menores que yo, mayores que yo, de jardín, primaria, liceo. Que capaz que no había maldad, pero no entendían la diversidad, que hoy es lo que estamos tratando diste en el clavo, y eso es algo que no entendería hasta pasado bastante tiempo, de ahí en adelante, porque cuando estuve sufriendo todo esto, todo tuvo lugar en lo que a mí me gusta decirle el final de la era del bullying desconocido. Claro. Porque cuando yo estaba pasando por todo eso, las palabras bullying y el concepto del espectro autista no existían siquiera. Claro. No existían, así que obviamente no se tenía la cantidad de sensibilización y de conocimientos sobre ambos lados de la moneda, la cara oscura y la cara brillante, ¿no? Que una es el bullying y la otra es la explicación detrás de lo que es simplemente nuestra forma de ser nosotros mismos, porque cuando uno piensa en Asperger o autismo, obviamente se le vienen a la gente cosas como enfermedad, trastorno, que por eso prefiero decirle solo espectro autista y no trastorno del espectro autista. Piensan en trastorno, enfermedad, extraño, anormalidad. El estigma de la palabra. Pero nosotros no nos sentimos enfermos, nos sentimos perfectamente normales. Esto simplemente es otra forma de ser nosotros mismos. Antonio, ¿y tenés ilusión de que estemos cambiando, que estemos aprendiendo como sociedad, en nuestros vínculos, a aceptar la diversidad? Los padres con sus hijos, los hijos con los niños con sus compañeros. ¿Ves progreso? Claro que veo progreso. Incluso si aún hay tristes minorías en las cuales se ven cosas que después obviamente se difunden mucho, y que se entiende que así sea, ¿no? Porque es lo que por lo general más atención trae. Pero si aprendes a ver la cancha completa y abrir la mente, empezarás a ver cosas que antes no viste, podrás notar que definitivamente e innegablemente hay progreso y que en estos momentos en los cuales están particularmente inestables para humanidad y naturaleza, por lo en general hablando, el hecho de que también tengamos la cantidad récord de acceso fácil a información, que no podría ser más fácil, prácticamente tenés acceso desde la palma de tu mano en el celular, en tu propia biblioteca. Estas son cosas que hace apenas una década atrás eran impensables. Imagínate lo que va a pasar dentro de una década y media más. Antonio, ¿cómo tu comunicación y tu acercamiento con los animales hizo que te acercaras también a todos nosotros, ¿no? A eso que era tan difícil. Así es, porque básicamente ellos me ayudaron a sacar lo mejor de mí. No hay nada que te ayude más a poder desenvolverte mejor con tu entorno que encontrar algo que te cautive la pasión, que te motive a evolucionar, a avanzar, a mirar, a tener la vista fija hacia adelante con orgullo y compromiso a alcanzar aquello que más deseas. Así que obviamente cuando empecé prácticamente a consumir documentales como un aspirador absorbe el polvo de una casa,
y al sellar tantas imágenes de increíbles especies en mi cabeza, si bien obviamente el arrancar hojas de mi cuadernola de manera furtiva, vigilando a la profesora, para que no viera lo que estuviese haciendo, para después dibujar animales, si bien por un lado, obviamente no les agradaba, y se entiende porque obviamente la norma es hacer apuntes. Claro. Después, cuando terminaban, los compas que me pasaban al lado, cuando miraban de rojo, ¡pum!, se enganchaban y decían: che, Antonio, ¿esto lo dibujaste vos? Porque antes de sacar fotos yo dibujaba mucho. Qué bueno. Antes de fotografiar yo dibujaba. Y lo que además les capturaba mucho la atención, que es algo que nos facilita mucho gracias a que al no tener un filtro de una sola mirada, sacamos 1000 fotografías mentales. Todo lo que yo dibujaba era sin seguir guías, sin mirar fotos, ni videos, ni nada. Era todo de memoria. Así que están... Che, Antonio, ¿vos dibujaste eso? Por favor, me hace más adelante un guacamayo, un dinosaurio, un pingüino. Me empezaban a hacer encargos. De repente empezaron a descubrir lo que sabía de esos animales que yo dibujaba. Antonio, y poco a poco fue avanzando. En el ratito que nos queda, no quiero dejar de que vos nos cuentes, aunque sea nos des algún detalle de ese clima en familia que te dio tanta seguridad enfrentando los obstáculos y los desafíos. ¿Qué dieron tus padres que tú les agradeces tanto en el sentido de esa protección y esa seguridad para también contagiar el entusiasmo a otros papás que están con esa situación y nos están mirando? Tres cosas simplemente, solo 3 cosas. Mucho amor, mucha disciplina y mucha tolerancia. Qué lindo. Muchas gracias, Antonio. Yo estoy conmovida, me parece que además escucharte es un placer. Das ánimo a todos. El placer es todo mío y es algo que se necesita mucho, porque una de las tristes minorías, que si bien parecen muy numerosas hoy en día, es la minoría pesimista que dice todo el tiempo: ay, quienes somos la peor especie del mundo, a que estamos haciendo daño a todo, que nos tenemos que extinguir y bla, 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 bla. ¿Sabían que Confucio mismo, el mismísimo Confucio, una vez dijo: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad? Qué grave. Qué mejor momento para aplicarlo que en la actualidad. Y disfruten, hay que disfrutar de Bichero, este documental estrenado en National Geographic. Arranca una serie de capítulos que además nos va a apasionar tanto como a él, sobre todo ese mundo de fauna, de flora, que él nos hace descubrir en contacto con la naturaleza, con ese bien, verdad, absoluto que es la naturaleza. Ha sido un placer recibirte, Antonio. Sos un encanto, además tenés un sentido del humor descacharrante. Y bueno, te estaremos siguiendo en tu carrera como conductor. El domingo se estrena nuevo capítulo. El día de mañana se estrenarán nuevos episodios en National Geographic a las 21 horas o 23 horas si es que utilizan DirecTV. Pero si es que quieren informarse más al respecto, recuerden seguirnos a través de nuestra red oficial, @bicheroserie en Instagram, para más información. ¡Excelente! Y así nos despedimos con este gran cierre. Ha sido un placer. Bueno, doctora, estoy emocionada. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado aquí en el 10. El canal uruguayo. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.